Bueno, además no tengo presentación, PowerPoint. Solo me van a ver a mí con algunas reflexiones breves que voy a hacer. Bueno, les contaba, mi nombre es Juliana Marcús, yo soy socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y dirijo un equipo de investigación que es el Grupo de Estudios Culturales Urbanos, GECU, en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Entonces lo que vengo a presentar hoy es en representación de todo mi equipo de investigación, que somos 11 sociólogos y sociólogas, muchos de ellos graduados hace poco, otros ya con doctorados y otros haciendo sus maestrías. Entonces es diverso en ese sentido, generacionalmente, gente muy joven que tracciona energía, que ya uno está un poco cansado en algunas cuestiones. Así que bueno, y de hecho fueron ellos justamente los que, pensando un poco qué hacer, bueno, lo que nos pasó a nosotros fue lo siguiente: 2020, marzo, teníamos nuestra primera reunión de equipo anual, digamos, de comienzo de año. Allá en general comienza el año lectivo en el marzo. Teníamos agendado, día 14 de marzo nos juntamos en nuestra primera reunión. Se decreta el aislamiento social preventivo obligatorio, que eso significa AJO, ¿no? Que fue el cierre total, confinamiento muy estricto, y nuestra primera reunión del año fue virtual. Por primera vez hicimos una reunión virtual, aprendiendo a usar Zoom, todo por primera vez todo. Yo todavía no lo sé usar bien, ya pasaron 2 años, bueno, no importa eso. Que uno se olvidó. Pero, y con la idea de, bueno, de continuar con nuestras investigaciones sobre usos del espacio público, Ciudad de Buenos Aires, transformaciones urbanas y su impacto en el habitar, desde una mirada sociológica, urbana y cultural, digamos. El habitar entendido, bueno, mi presentación se llama hoy Habitares en Pandemia, Espacialidades y Experiencias Urbanas en el Gran Buenos Aires. El habitar entendido como domesticación del espacio, tanto doméstico como público, ¿no? Es un concepto que usamos y traemos a colación de Angela Giglia, antropóloga recientemente fallecida, que la queremos mucho, en el OACU, y utilizamos su concepto de habitar, es un término bastante cultural, ¿no? Esto de estar, digamos, desplazado en el espacio, tener una conexión con el espacio tanto doméstico como público, digamos, el vivir ese espacio y habitarlo continuamente, es decir, nunca es un habitar constante, nunca acabado, permanente, en relación con otros. Bueno, entonces nuestras investigaciones iban en torno a eso, a los impactos de las transformaciones del espacio público en Ciudad de Buenos Aires y nuestras formas de habitar ese espacio, esa calle. Y bueno, viene la pandemia y todos reunidos en Zoom y dijimos, bueno, tenemos que estudiar esto, digamos, qué está pasando con el habitar ahora mismo. Entonces, para nosotros fue un gran desafío metodológico como sociólogos y sociólogas hacer trabajo de campo confinados. Y además fue una manera también de personalmente transitar esta situación, porque, bueno, estábamos todos pasando por lo mismo a nivel mundial además. Acá había empezado un poco antes y allá llegó unos 2 o 3 meses después. Y fue muy fuerte para nosotros estar transitando eso y a la vez estar trabajando en eso. Entonces para nosotros fue un gran desafío metodológico, y entonces lo que hicimos fue una encuesta, que también fue una metodología que nunca habíamos hecho, fue una encuesta autoadministrada, una encuesta online con el Google Form, que nos llevó mucho tiempo armar, porque no es fácil hacer una encuesta que cierre bien, digamos, que tenga sus categorías, además autoadministrable, porque no había manera de hacerlo cara a cara. Realmente esto circuló por redes sociales, por instituciones, por contactos, y por haberlo hecho así, bueno, reunió 3.000 casos, que fue muchísimo, pero el perfil fue un perfil de sectores medios, muchos universitarios, formados, profesionales, y no llegamos a aquellos que no tenían, por ejemplo, dispositivos o acceso a internet, a los sectores populares. Entonces fue un recorte que, sin embargo, nosotros, a pesar, digamos, de las limitaciones de esta herramienta, que las reconocemos, y de hecho, acá, como comentaba José con su estudio que está siendo publicado, nosotros ya tenemos publicaciones de esto y estamos trabajando en un libro. Después, si quieren, les comento dónde están, porque están los datos estadísticos y todo. Y lo que decimos es que, bueno, si bien tiene limitaciones esta herramienta, realmente marca una tendencia, marca ciertas tendencias de cómo se utilizó el espacio doméstico en ese momento de confinamiento.
Y lo que hoy por hoy estamos todavía analizando datos, porque hicimos 12 encuestas, hicimos entrevistas en profundidad a 12 personas 3 veces, lo seguimos en el confinamiento total, en el DISPO, que fue el distanciamiento preventivo obligatorio, y en el momento en el que se levantan las restricciones y medidas sanitarias. Para profundizar la heterogeneidad, digamos, recabada con las encuestas, ¿no? Y esto que decimos, bueno, fue una foto y que en ese momento costó bastante analizar, porque nosotros vemos como sociólogos necesitamos cierta distancia para analizar esos datos, y hoy, 2 años después, estamos volviendo a esos datos, y dijimos, bueno, la importancia de haber recabado eso en ese momento, no ir ahora a preguntar qué te pasó viviendo en ese momento en tu casa, sino en ese mismo momento. Entonces, creemos que tiene un valor bastante importante esos datos recabados en contexto de pandemia en ese momento real, ¿no? Entonces, bueno, fueron casi 3.000 casos, un rango etario entre 18 y 60 años, en el Gran Buenos Aires. Bueno, el Gran Buenos Aires, ustedes saben, tiene casi 12 millones de habitantes, muchísimo, y estos fueron 3.000 casos, o sea, no fue una muestra representativa, pero lo mismo, fue una foto y fue, digamos, marcar cierta tendencia de uso del espacio, ¿no? De la calle y también del espacio doméstico. Entonces, bueno, te voy a presentar algunas reflexiones, como les digo, esto ya lo tenemos escrito y trabajado, pero bueno, quisiera traer a colación algunas reflexiones y después seguimos charlándolo, porque algunas de las cuestiones que vimos fueron varias. Bueno, primero, el habitar el espacio lo cruzamos con algunas variables, como el género. Digamos, no es lo mismo habitarlo si sos varón o mujer, y en pandemia eso se reforzó. Es decir, lo que vimos es que se reforzaron ciertas desigualdades preexistentes, o sea, vimos más continuidades que rupturas en cuanto a los miedos y los sentires, porque trabajamos mucho en ese sentido también, ¿no? Con las entrevistas sobre todo, y también con las encuestas con ciertas palabras claves que salió mucho. Eso después me gustaría también retomar esto que comentabas vos del alivio. Bueno, en esta población entrevistada y encuestada surgieron otras palabras, como la de hartazgo, la de ansiedad, la de angustia. Hicimos una nube de estas de palabras que surgen, ¿no? Las más repetidas, y hubo mucha angustia, o sea, en ese momento de fase 1, que fue la fase más de confinamiento estricto, muy, muy duro, que fue del 8 al 20 de marzo, ahí, perdón, del 20 de marzo al 8 de abril, por la fecha. Ahí es cuando hicimos la encuesta, hicimos una segunda en agosto del 2020. Y claro, cuando la hicimos en ese momento, eran realmente 2 momentos muy distintos a cómo lo estábamos viviendo nosotros. Uno que era muy estricto y el otro que había bajado bastante la restricción. Pero hoy, analizando esos datos, vemos que era casi el mismo momento. O sea, es realmente apasionante ver ahora toda esa cantidad de datos analizados hoy con esto de en 2 años no vamos a salir a la pandemia. Porque ahora lo que viene, esta segunda o tercera etapa de investigación en la que estamos, es volver a entrevistar a estas 12 personas en cómo están viviendo ahora esto y esto. El que se acuerdan, ¿qué extrañan? Tenemos esta pregunta del qué extrañan de la pandemia y del confinamiento. Porque hay mucho dando vueltas de sectores medios que dicen, la verdad que estoy un poco harto, tanta gente dando vueltas, me encantaba cuando abría la ventana y no había ruido, no había bocina. Están empezando a aparecer el que se extraña del momento del confinamiento. O sea, hay cosas que están buenas que queremos seguir indagando para, bueno, esto, el libro que supuestamente en marzo, abril sale. Y que, bueno, después lo vamos a ir circulando, porque va a ser digital. Bueno, del chivo, normalmente. Bueno, entonces, esto que les digo, atravesamos por género, por lugar de residencia, y por número de habitantes de hogar, digamos, ¿no? Hacinamiento no en el hogar, ¿no? Y un par de variables más, pero esas fueron las fundamentales. Otra cuestión interesante que vimos es esto de el espacio doméstico no podemos conseguirlo de manera aislada al espacio público, a la calle. ¿Me vamos entiendo, no? Claro. Bueno, te creo. Entonces, en ese sentido, vimos un mutuo condicionamiento entre los modos de usar y significar el espacio doméstico y el espacio privado, y vimos que tanto el habitar la calle como el habitar el espacio doméstico se vieron trastocados y reconfigurados debido al periodo de confinamiento y de las políticas públicas implementadas. Entonces, lo que vimos es esto de los límites difusos entre la calle y la casa, ¿no? La calle y la casa.
Pero además vimos otras cuestiones, como por ejemplo en los barrios de clase media, donde también hicimos observaciones nosotros, y también pedimos que saquen fotos a nuestros amigos, colegas y conocidos que estuvieran en sus barrios para ver cómo era el barrio vacío de gente. Digamos, Buenos Aires es turística, pero no es como Barcelona, ni mucho menos. Y nos interesaba ver qué pasaba en los barrios sin gente, ¿no? Entonces, bueno, recabamos bastante material en ese sentido, de esas fotos de ese momento, y lo que veíamos es que, bueno, esas calles estaban vacías de sociabilidad, y todo eso se replicó dentro de las casas con el Zoom cumpleaños, no sé, hubo eso, cumpleaños por Zoom. ¡Ay, qué afortunado! Cumpleaños, fiestas por Zoom, digamos, se replicó toda la sociabilidad hacia el interior de nuestras casas. Y por otro lado, ¿qué pasa? Esas calles vacías no se vieron del mismo modo en las villas miseria, ¿no? Que serían chabolas acá, ¿no? No se vieron del mismo modo porque allá, digamos, en las villas, los lugares de las casas son muy pequeñas, son familias ampliadas en general, y el espacio doméstico se extiende hacia el espacio público. Entonces, esto de quedarte en casa, que llegue ese mensaje a esta familia, parecía una burla, básicamente, porque no, o sea, su casa también es la calle. Y bueno, ahí no se cumplió casi el confinamiento porque no era posible, no estaban dadas las condiciones, ¿no? Tampoco materiales, porque la regla número uno que era lavarse las manos. Bueno, lo primero que hubo fue un corte grande de agua en el verano en esos sectores. Entonces era realmente una contradicción, ¿no? Entonces, bueno, esto del límite difuso entre el afuera y el adentro, y ahí mismo lo vimos con lo que nosotros llamamos los espacios intersticiales, que son los espacios externos de las viviendas, los balcones, las terrazas, los patios. Le pusimos ese nombre porque es como un espacio límite de contacto entre el afuera y el adentro, y funcionó como un espacio de, por ejemplo, protesta social. Allá, por ejemplo, justo marzo es el mes en el que se conmemora, no digo celebra, pero conmemora, digamos, la dictadura militar argentina. Entonces, todos los 23 de marzo es festivo, y entonces, bueno, estábamos en pleno confinamiento duro, y se utilizaron los balcones para colgar pañuelos, para salir a manifestarse, también para aplaudir a los médicos a las 9 de la noche por su trabajo. Entonces, claro, digamos, un poco en la calle, ¿no? Lo que se vive, la manifestación, el manifestarse en la calle, digamos, se vio suspendido ese uso de la calle, pero se fue replicando y reconfigurando en estos espacios intersticiales. Bueno, hablar con un vecino, gente que cantante se ponía a cantar, dar conciertos, digamos, fue como muy entretenido verlo, y a la vez cómo se recuperaron ciertos usos de espacios que estaban como abandonados, ¿no? Que eran decorativos para poner una flor, una planta, un banquito, y en estos momentos de confinamiento esos espacios se volvieron multifuncional, la casa multifuncional, y ese espacio olvidado se utilizó para mucho contacto con el afuera, ¿no? Porque estábamos realmente replegados hacia adentro. Bueno, tengo un montón de datos estadísticos que los pueden ver en los artículos que les digo. Hay uno que es una revista que se llama Revista Ensambles, que salió en diciembre del 2020, que fue un dossier sobre COVID y vida cotidiana. Y hay otro artículo que salió este año en Urban Geography, ese es en inglés, sobre justamente el uso del espacio público en pandemia, un dossier que estuvo coordinado por Loretta Liz, y nos invitó a escribir sobre esto. Bueno, ahí también. Y después hay un artículo en un libro, y además ahora el libro que viene el año que viene. Entonces ahí están todos los datos. Bueno, nada, ya estoy, ¿no? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, sí, lo dejo acá. ¿Sí? Lo dejo acá, y nada, después vamos a seguir, porque me parece que hay un montón de puntos acá con los compañeros, ¿no? Para seguir debatiendo un poco. Moderadora. Bueno, preguntas, comentarios. Tenemos un trabajo sobre, digamos, en Barcelona, pandemia en Barcelona, otro pandemia y La Plata, y otro pandemia en Ciudad de Buenos Aires, y un poquito más allá también. Entonces me parecía interesante, ¿no? Poner estos trabajos a dialogar, porque fue un momento en el que vivimos todos al mismo tiempo, y en diferentes ciudades, y algunas cosas veo que nada, se tienen punto de contacto, fueron similares, y otras no tanto, y otras bastante distintas, ¿no? No sé, si alguien quiere abrir el debate, alguna pregunta, que quiere profundizar en algo que dijeron acá los compañeros. Sí, Marta. Bueno, con respecto a lo tuyo, me parece muy interesante aquel aspecto
que toca sobre el uso de aquellos espacios como balcones y terrados. Porque aquí también se dio. Yo hice un pequeño estudio de Hospitalet y desde arriba, vivo en un sobreático, desde arriba podía ver los terrados de todo el barrio. Y los domingos en los terrados había muchísima vida. Había gente haciendo deporte, sí, hacían asados ahí también, bailaban, jugaban con los perros, hacían una cantidad de cosas. Entonces se notaba esa, digamos, esa vida social allí. Pero también dejó, digamos, al descubierto que había mucha precarización también habitacional. Aquí se notó muchísimo eso, como por ejemplo la ciudad está fragmentada y mientras tenemos sectores en donde la gente podía estar en su casa, en Hospitalet, por ejemplo, que es una ciudad netamente todavía obrera, hecha sin planificación alguna de sus zonas, de sus barrios, pues la gente se vio que no tenía ventanas, no tenía luz natural en su casa, que eran casas que no estaban acondicionadas para estar allí dentro. Entonces la cuestión fue muy, pero muy dura, porque también sacó, digamos, ha descubierto esta desigualdad urbana y esta fragmentación también que hay en las ciudades. Imagino que eso pues, se ve también en Argentina, ¿no? Y en América Latina se ve aún más, yo creo que aún más dura, ¿no? Aún más fuerte, digamos, esta diferencia que hay entre una ciudad acondicionada para poder vivir dentro de las casas y otra ciudad en donde está hecha para que la gente de recursos bajos no pueda vivir. Sí, pues, perdón, no solo recursos bajos, sectores medios, digamos. Hay barrios en la ciudad de Buenos Aires, como Caballito, Palermo, que hubo un boom inmobiliario de construcciones de pisos, digamos, fincas, ¿no? De muchos pisos, y los pisos muy pequeños porque, bueno, se venden más, hay también mucha gente sola en Ciudad de Buenos Aires, hay pocos hijos por mujer, o sea, es 1, y pico de las ciudades de la Argentina que menos nacimientos tiene. Entonces, bueno, los lugares son muy pequeños y está esto que se llaman, allá se les llaman torres country o torres con amenities, entonces son espacios para vivir, viviendas muy pequeñas con usos comunes de la parrilla, la piscina, bueno, pero en pandemia eso tampoco se podía usar. Entonces, una de las cuestiones que hay otros equipos que están trabajando que se empezó a revalorizar a la hora de buscar vivienda en alquiler, sobre todo porque hay una que se llama inquilinización de la Ciudad de Buenos Aires, hay más inquilinos que propietarios, se empezó a buscar espacios, aquellos que pueden pagarlos también, ¿no? Espacios más amplios con espacio verde propio, ¿no? No compartir con otros, pero sí empezó a pasar esto, digamos, la dinámica de la búsqueda de alquileres empezó a ir también por ahí, o irse a vivir a esto que mencionaba Violeta, y a los barrios cerrados, porque hay muchas familias o parejas que siguen trabajando desde sus casas, digamos, empresas que dijeron, bueno, les vino bárbaro, cerraron oficinas y siguen trabajando en sus casas, y bueno, gente que es tiene mejor poder adquisitivo, empieza a pensar irse a vivir fuera de la ciudad y puede seguir trabajando en sus casas más cómodos y con acceso. Pero de vuelta, digamos, esto vino a profundizar desigualdades, esta pandemia. Digamos, no vino a reforzar ciertas desigualdades, a profundizarlas, y algo que se había dicho, ni bien empezó la pandemia, que decía, bueno, esta pandemia nos afecta a todos por igual, es democrática, eso se dijo en Argentina. Bueno, claramente con todos estos estudios que venimos haciendo, afectó a todos, pero no por igual. Eso. No por igual, y el tema habitacional fue uno de ellos, por ejemplo. Y yo ahora escuchándolos hablar, yo soy de Buenos Aires, es como un periodo que yo tengo negado, creo que fue bastante traumático para mucha gente, y ahora escuchándolas hablar, empecé a rememorar que se dieron como situaciones intermedias y en algún punto experimentos sociales, como, por ejemplo, en barrios populares que no se podían aislar, cuyas familias no se podían aislar, precisamente por esto, porque no existe la división privado-público, se aisló el barrio entero. No recuerdo el nombre exacto, si era Villa Azul, Villa Azul, casi como en Quilmes. Exacto, donde se detectaron muchos casos de COVID, el gobierno decidió aislar el barrio entero. No podían ni entrar ni salir. Bueno, tuvo mucha atención pública,
el gobierno a través de distintos medios se acercaba a comida, familiares, una situación, nada, para una muy película violenta. inverosímil. Inverosímil, además, bueno, todas las luces, las cámaras estuvieron puestas ahí, mientras en otros barrios informales la gente seguía entrando y saliendo, barrios informales, barrios formales, de distintas clases sociales. No, pero me acordé de eso, que no sé si lo trabajaron, pero llevaron muchísimo para Sí, analizar. no lo trabajamos específicamente porque, digamos, como digo, no llegamos a los sectores populares con estas metodologías, Sí. ¿no? Pero sí en la Universidad General Sarmiento, en el conurbano bonaerense, sí hicieron un estudio bastante interesante con muchos equipos de investigación mirando justamente qué estaba pasando en esos barrios. Y bueno, uno fue eso, así fue como un gueto, literal, fue vallado Mira. ese barrio donde no se podía ni entrar ni salir. No, una violencia tremenda. Nosotros encontramos, no quiero preguntarme, pero en La Plata hubo situaciones parecidas y había una situación bastante interesante para ver de autogestión de las barreras de cuidado, de quién cerraba el barrio, no más allá, digamos, de los del personal de seguridad, la policía, quien fuese, los vecinos asumían fuertemente esas tareas de control. Bueno, al principio de la pandemia también, barrios, pueblos enteros que se cerraban y no dejaban pasar turistas. Yo quería decir una cosa, no, perdona, no, en relación con lo que habías comentado tú, Violeta, de cómo, claro, en el caso muy particular de los barrios cerrados, los barrios privados y tal, sumando en relación con que son vidas más individualizadas y menos en relación con el contexto y tal, sumando. Y la contraposición que decía los barrios populares, porque yo, una de las cosas que sí me di cuenta en aquel momento, y de hecho no sé si alguien lo ha estudiado o sabe de algo al respecto, es como muchas redes sociales que estaban tematizadas, por ejemplo, en Barcelona es muy típico que haya redes que estén vinculadas a plataformas y movimientos sociales al tema de la vivienda, por el Estado, ¿no? Ya por el acceso a la vivienda, o contra el tema de la vivificación, o a favor de, o en contra de, o a favor, perdón, de la regularización de los inmigrantes, todo esto. Hubo un momento en que muchas se rearticularon y empezaron a dar servicio precisamente a la gente que estaba, digamos, teniendo dificultades precisamente para llevar su cotidianidad durante esos momentos, como las personas mayores que no podían salir a abastecerse, o que tenían que ir a la farmacia a comprarse medicamentos, cosas así. Entonces, a mí me pareció, ya digo, que no sé si alguien está estudiando eso, pero lo he repensado mucho, cómo, qué flexibilidad, ¿no? Tiene precisamente esta dinámica de sociabilidad, que muchas veces son las redes como más o menos informales de apoyo mutuo, para reorientarse en el sentido de dar solución a problemas que surgen de forma inmediata y que de hecho no están pensadas para eso, pero que se rearticulan, ¿no? para eso. Y después, perdón, otra cosa que Sí, ya os doy suerte, un poco también con lo que mencionaba Marta. Yo saco un librito, bueno, poco después saco un librito sobre el tema de la pandemia. Sabemos que el gran libro de la pandemia es el que sacará ella el año que viene, lo ha dejado claro. Después de tu. Bueno, Lo esperamos. no, ahora ya no, pero yo saqué uno en el 2020, octubre, noviembre de 2020, y entonces hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que no lo tengo estudiado a nivel, digamos, más formal, metodología y tal, pero que sí fue muy evidente que fueron las dinámicas de estigmatización de comportamientos no aceptados socialmente, ¿no? Como por ejemplo todo aquello que comentabais ambas de actividades que se llevan a cabo en el espacio público, porque realmente las casas no permiten hacerlo en el interior, y que empezaron a ser, exacto, ¿no? Señalados, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se puso, y esto sale en el libro, se puso de moda la expresión la policía de los balcones, ¿no? Que era gente que estaba desde su casa y te señalaba, ¿no? Y que llamaba a la policía. Y entonces, esta gente siempre eran colectivos, o bien, y eso es parte, de hecho, del argumento principal del libro, eran colectivos que ya venían sufriendo dinámicas de desigualdad y que en ese momento lo veían acelerada, ¿no? O acentuada, ¿no? Es decir, porque lo que dice el libro básicamente es que no pasó nada diferente en la pandemia en el nivel de desigualdad que no pasaba ya antes, sino que los procesos puede exacerbarse o ponerse de manifiesto, ¿no? Entonces, ¿quién sufría las dinámicas de estigmatización? La gente joven y los niños, las personas con discapacidad, los gitanos, la gente racializada, o sea, los de siempre. Entonces, no sé si esto también se reprodujo allí, pero aquí fue una cuestión bastante curiosa. Y la policía de los balcones, de hecho, no señalaba,
a la gente de clase media o aparentemente de clase media que iban por la calle, sino que señalaba, pues, eso, ¿no? De hecho, hubo un caso muy llamativo de una mujer que sacaba a su hijo que tenía un tipo de esquizofrenia a la calle, que la metieron en la cárcel. O sea, fue como en Asturias, por ahí, la llevaron a la comisaría por estar en la calle y la policía no creía que el niño tuviera necesidad especial, entonces, claro, era un niño. O sea, ¿no? O sea, siempre son, al final, todo acaba cayendo sobre los mismos colectivos. Si te parece, le damos la palabra Sí, al compañero y una cosita. Y después ya pasamos a la segunda ronda, y porque así le damos lugar a los compañeros. De la experiencia en España a la que estás refiriendo, entonces, yo justamente veía el complemento de lo que dices tú, el surgimiento de redes sociales, o sea, que la nueva tecnología de las redes sociales permitieron que se construyan muy rápidamente redes donde no había, porque las redes estas de cuidado o incluso lo que serían las ollas populares en la parte de bolsas de alimento o cocinas populares, se montaron en muy poco tiempo ante el vacío de las instituciones de no dar ningún apoyo. Posiblemente la experiencia de Madrid no es igual que la de Barcelona en eso, pero allí fue una dejación total y lo que surgió bastante rápidamente es organización informal supliendo esas necesidades. Claro, no salían, efectivamente, no salían un vacío total, salían de las asociaciones vecinales, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos tuvo un papel en eso, pero básicamente fue medio importante. Y luego se mantuvo durante toda la pandemia, incluso con esfuerzos bastante grandes. Aquí se podía salir al comercio y entonces en Madrid, en los mercados se organizaban grupos de consumo que repartían alimentos. O sea, no solo repartían alimentos, recogían municiones, recogían dinero, recogían menús y se repartían ahí en un momento. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante de lo que estás contando. Bueno, y en contra del argumento este de que por ser un barrio individualizado, las urbanizaciones cerradas no puedan surgir de solidaridad, depende de si hay algún sustrato o no lo hay. Su urbanización posiblemente todavía no da tiempo ni hay lugar para que se genere, pero aquí sí que... No, tengo algo de lo tuyo. Me extrañaba en tu presentación de que no hayas la categoría esta de la ocupación de las calles vacías. Sí. No te salían fotos de eso, multitud de gente andando por las calles que antes están tomadas por el tráfico y el turismo. No enviaron fotos de eso. Entonces, porque lo más en Madrid, por ejemplo, el importante Paseo del Prado, sí, o sea, no sí, vimos sí. el Paseo del Prado, Sí. y el Paseo del Prado se llenó de gente andando por tomando la calle. Claro. Sí. Yo creo que eso osciló mucho con los niveles o sea, con la capacidad que tuvimos de mantener la iniciativa de que la gente nos mandara fotos. Entonces, cuando lo lanzamos sí que fue muy potente y la gente mandó muchas fotos, que fue en abril, claro, eran los momentos más duros, y hay muchas fotos muy impactantes en ese sentido, pero conforme fue pasando el tiempo, que ya se podía salir y tal, la gente dejó de tener interés. Pero sí, yo recuerdo esas fotos también. No, a ver, es una pregunta de inocencia total, pero en los comentarios estos sobre la foto de la fuente y qué pasa si pones así el sudaca, eran gente de Barcelona, ¿no? Sí. Eran gente local que extrañaba la turistificación. Extrañaba, es una forma de decirlo muy simpática. Bueno, está bien, sí, pero como políticamente. Sí. Bueno, esto da para mucho sí. alcohol. No, pero Pero, Sí. bueno, pero podemos ir en las fiestas, ¿saben? Después hay una fiesta, seguimos hablando de COVID y no sé qué otras cosas. Quiero decir porque nos queda una hora y todavía 3 trabajos con debate. Pero bueno, vieron que al final el tiempo siempre se nos va, es una cosa horrible, pero bueno. Así que nada, podemos seguir después con cervezas y cosas. Bueno, gracias a los dos expositores.